¿Alguna vez has mirado a alguien y lo has juzgado al instante? ¿Por su ropa sencilla, por sus manos callosas, por su humilde silencio? En una sala de juntas en la cima del mundo, donde el aire era enrarecido y las decisiones valían miles de millones, el olor a cuero caro y a café de máquina se mezclaba con la arrogancia. Allí, un joven y brillante CEO, afilado como el pliegue de su traje italiano, hizo exactamente eso. ¿Su objetivo? Un anciano de ropas sencillas y manos marcadas por la tierra, una figura que parecía tan fuera de lugar en aquel ambiente como un roble centenario en medio de un desierto de cristal y acero. Miró al viejo agricultor sentado al fondo de la mesa y vio solo un vestigio del pasado, un obstáculo que debía ser aplastado por el progreso. Lo que no sabía era que no estaba humillando a un campesino, sino al rey anónimo del imperio que él mismo gobernaba. Aquel anciano no era solo un agricultor, era la raíz de todo aquello. Prepárate, porque la lección que está a punto de llegar no es sobre negocios. Es sobre la fuerza silenciosa del honor y el poder devastador de la verdad. Y todos en aquella sala estaban a punto de aprender, de la forma más dura, que cuando se desprecia la raíz, el árbol entero se derrumba. Dejad en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y formad parte de este momento tan especial. La jornada de Amador. Vega aquel día comenzó mucho antes de que el sol acariciara los olivares que tanto amaba. Empezó en el silencio de su modesta casa de piedra, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el de la tierra mojada por el rocío de la madrugada. A sus 75 años, su cuerpo cargaba con las marcas de toda una vida dedicada al campo, pero sus ojos aún poseían la claridad de quien sabe exactamente el valor de cada semilla. Aquel día no se puso su mono de trabajo, sino unos pantalones de pana gastados y una camisa sencilla de botones, la mejor que tenía, aunque ya descolorida por el tiempo. No era un hombre de grandes ciudades, de edificios que arañaban el cielo. Su mundo era el vasto horizonte del Valle del Sol, donde cada olivo era como un hijo, pero un rumor, un susurro de traición a los valores que él había plantado, le obligó a hacer aquel largo viaje hasta el corazón de piedra de la capital, hasta el imperio que él mismo había erigido y del que se había alejado, la sede del imperio Aceite Dorado. Al llegar frente al rascacielos en la Gran Vía Imperial, Amador se sintió como si estuviera en un país extranjero. El edificio, una torre de cristal y acero, parecía frío e indiferente. Un gigante al que no le importaban las estaciones del año ni el tiempo de la cosecha. Sus botas gastadas, tan cómodas en la tierra, sonaban extrañas y ruidosas en el mármol pulido del vestíbulo. El aire acondicionado helado le erizó la piel, acostumbrada al calor del sol. Un guardia de seguridad, con una mirada que medía a las personas por la ropa que llevaban, lo analizó de arriba a abajo con desconfianza. Amador se acercó al mostrador de recepción, una barrera de piedra oscura que lo separaba de la joven de traje impecable. Dijo su nombre con la voz tranquila y firme de siempre, presentándose como Amador Vega, representante del Consejo de Productores. La chica apenas levantó la vista del ordenador, tratándolo con una impaciencia contenida, como si fuera un error en el sistema perfectamente organizado de aquel lugar. La espera fue larga y silenciosa. Sentado en un sillón de diseño moderno que parecía rechazar la forma de su cuerpo, Amador observaba a los jóvenes ejecutivos que pasaban apresurados, hablando por sus móviles sobre cifras y mercados en un idioma que conocía, pero cuyo significado parecía haberse perdido. Él era un fantasma allí, una reliquia de un tiempo que ellos solo conocían por los libros de historia de la empresa. Cuando finalmente llamaron su nombre, la misma joven señaló el ascensor con un gesto vago, sin el menor rastro de cortesía. Dentro de la caja de metal pulido, Amador vio su propio reflejo, vio el rostro arrugado, el sombrero de fieltro sencillo en sus manos, y se preguntó si el hombre en el espejo seguía siendo el mismo joven soñador que 50 años atrás se había prometido a sí mismo que crearía un negocio donde el respeto por el agricultor sería la semilla de todo. Aquel ascensor, subiendo en un silencio aséptico, parecía estar llevándolo lejos de todo en lo que creía. La sala de reuniones era aún más fría e impersonal de lo que había imaginado. Situada en la última planta, una de sus paredes era enteramente de cristal, revelando una vista panorámica de la metrópoli, un mar de hormigón que se extendía hasta el infinito. Para Amador, aquella vista no era un símbolo de poder, sino de distancia. Distancia de la tierra, del olor de la flor del olivo, de la conversación sencilla con los jornaleros. Una larga mesa oscura,
casi negra, dominaba el ambiente, rodeada de sillas de cuero que parecían tronos. Los otros directores ya estaban allí, inmersos en sus tabletas, intercambiando sonrisas cómplices y firmes apretones de manos. Nadie los saludó. Nadie siquiera notó su presencia. Caminó lentamente y se sentó en la silla más alejada de la cabecera, el lugar reservado a los sin importancia. Encima de la mesa, frente a cada asiento, había una botella de agua importada y un bloc de notas con un bolígrafo de plata. Irónicamente, una máquina de café de cápsulas que servía una bebida oscura y sin alma completaba el escenario de su desolación. Leandro Robles, el CEO, entró en la sala como un huracán, joven, con un traje cortado a medida y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Exhalaba la confianza de quien nunca ha conocido el fracaso. Saludó a todos con familiaridad, menos a Amador, a quien lanzó solo una mirada rápida y desdeñosa. La reunión comenzó puntualmente con Leandro al mando. En una pantalla gigante, gráficos coloridos y proyecciones financieras danzaban mientras él hablaba. Su voz era enérgica, llena de jerga en inglés, que sonaba como un insulto a los oídos de Amador. No hablaba de aceite, de suelo o de clima. Hablaba de yield, market share, assets y optimization. Los campos y las familias que vivían en ellos quedaban reducidos a unidades de producción y variables de coste. Cada palabra era una puñalada al sueño que un día fue la cooperativa, la raíz fuerte. Entonces, Leandro presentó la estrella de la reunión, el Proyecto Omega. El nombre en sí ya era una afrenta. Describió con entusiasmo un nuevo tipo de olivo modificado genéticamente en un laboratorio suizo. Un olivo que prometía una productividad 3 veces mayor, resistente a ciertas plagas, pero con una terrible condición. Solo prosperaba con el uso de un carísimo y agresivo cóctel de pesticidas y fertilizantes químicos vendidos por una única empresa asociada. El proyecto preveía la sustitución masiva de los olivares tradicionales y sostenibles por este nuevo monocultivo. Las fincas asociadas que no se adhirieran serían excluidas del programa de proveedores del Imperio Aceite Dorado. Era un plan que prometía beneficios astronómicos para los accionistas, pero que significaría la ruina de la tierra y la quiebra de cientos de pequeños agricultores, los mismos que formaron la base de la empresa. Amador escuchaba todo en un silencio que le oprimía el pecho. Cada diapositiva de la presentación era un golpe en su alma. Veía las futuras megaplantaciones estériles, sin la diversidad de los árboles de sombra que tanto había defendido. Oía las cifras, los miles de millones que se generarían, y solo podía pensar en el coste real que no estaba en aquellas hojas de cálculo, el coste de la dignidad, de la tradición, del respeto por la naturaleza. Leandro hablaba del legado de la empresa, de la historia de su fundación, con un tono condescendiente, como si hablara de un cuento infantil que había que dejar atrás en nombre del progreso inevitable. No honraba la historia, la usaba como un trampolín para destruirla. Las manos de Amador, que descansaban sobre sus rodillas, se cerraron en puños. El polvo del campo en sus uñas parecía más honesto que todo el lujo de aquella sala. La presentación de Leandro fue recibida con una ronda de aplausos entusiastas de los otros directores, que ya soñaban con las primas de fin de año. Sus rostros brillaban con codicia, ciegos a la destrucción que aquel proyecto representaba. Veían solo la oportunidad de enriquecerse aún más, de consolidar su poder en el mercado. La sostenibilidad, la colaboración, la comunidad, palabras que un día fueron los cimientos del imperio aceite dorado, ahora eran solo obstáculos que debían ser eliminados. La velocidad con la que todos estuvieron de acuerdo, la ausencia de cualquier pregunta sobre el impacto social o ambiental, fue la prueba final para Amador de que el alma de la empresa estaba enferma, quizás moribunda. Se sentía como un padre viendo a un hijo querido tomar el camino equivocado, seducido por promesas vacías de gloria y fortuna. Cuando la euforia disminuyó, Leandro abrió un turno de preguntas, más como una formalidad que como una invitación genuina al debate. Sus ojos recorrieron la sala y, con una sonrisa calculada, se posaron sobre la figura silenciosa al final de la mesa. Era el momento que había planeado para establecerse como el líder supremo, humillando públicamente al símbolo del pasado. Se dirigió a Amador con un tono de voz que era una mezcla de falsa cortesía y burla explícita. Quería dejar claro a todos que la era de los viejos agricultores había terminado. Aquel momento no era sobre el proyecto, era sobre el poder. Era sobre borrar la memoria y reescribir la historia con su propio nombre sobre las cenizas de lo que un día fue la raíz fuerte. La voz de Leandro resonó en la silenciosa sala. Dijo:
Tenemos aquí al señor Amador que representa el origen de todo esto, la base. Y es importante escuchar a la base, ¿no es así? El sarcasmo era palpable. Todas las miradas se volvieron hacia el anciano, algunas con curiosidad, otras con desprecio. Leandro continuó su actuación, inclinándose sobre la mesa como un depredador que juega con su presa. Señor Amador, con todo el respeto a su vasta experiencia práctica en el campo, ¿logra usted entender la complejidad de un guidance trimestral o el impacto que el market share del Omega tendrá en nuestras acciones globales? ¿O quizás toda esta conversación le resulta un poco abstracta para su entendimiento? La pregunta fue una bofetada, una humillación pública, fría y calculada, hecha para empequeñecerlo, para convertirlo en una caricatura ignorante. El insulto quedó suspendido en el aire, pesado y tóxico. Se oyeron risitas ahogadas en algunos rincones de la mesa. Los ejecutivos se miraron con sonrisas de complicidad, satisfechos con la demostración de poder de su líder. Vieron la victoria de Leandro como la suya propia, la victoria de la modernidad sobre la tradición, del beneficio sobre los principios. Para ellos, Amador era solo un viejo testarudo, un obstáculo que acababa de ser elegantemente apartado del camino. Aquel ataque no fue solo a Amador, el hombre, sino a todo lo que representaba: el trabajo honesto, la sabiduría adquirida con el tiempo, el respeto por la tierra y por las personas. Se estaban riendo de los mismos cimientos sobre los que se construyeron sus salarios y privilegios. Aquel momento fue la gota que colmó el vaso, la prueba definitiva de que los valores de la empresa habían sido completamente corrompidos por la avaricia y la arrogancia. La humillación no era solo personal, era un sacrilegio contra el legado de toda una vida. Si tú también crees que la humildad y la experiencia de vida son tesoros que jamás deberían ser despreciados y que el respeto es la base de todo, demuestra tu apoyo en este momento. Dejad un corazón o un comentario con la palabra respeto para enviar vuestra fuerza a nuestro héroe, pues la necesitará para la batalla que está por venir. Demostrad que estáis a su lado en esta lucha de la dignidad contra la soberbia. La sonrisa de Leandro Robles permanecía fija en su rostro, una sonrisa de triunfo. Esperaba una respuesta balbuceante, una explosión de ira de un viejo sin estudios, o quizás solo un silencio avergonzado. Cualquiera de esas reacciones confirmaría su superioridad y zanjaría la cuestión de una vez por todas. Ya se preparaba para seguir con el orden del día, para oficializar la aprobación del proyecto Omega y celebrar su victoria con los otros directores que aguardaban ansiosamente el desenlace de aquella escena bochornosa. Para ellos, la reunión ya había terminado. El futuro del Imperio Aceite Dorado estaba decidido, y el pasado, personificado en aquel humilde agricultor, estaba finalmente siendo enterrado. Pero Amador no hizo nada de lo que esperaban. No se encogió, no gritó, no balbuceó. Permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que se formaba en su interior. Sus ojos, sin embargo, hablaban por él. Dejaron de ser los ojos de un abuelo bondadoso y se convirtieron en los de un juez. Un brillo frío y penetrante surgió en sus pupilas, un brillo que parecía atravesar a Leandro y ver directamente su alma pequeña y ambiciosa. Aquella mirada contenía el peso de 50 años de cosechas, de sequías, de heladas, de luchas y de victorias. Era una mirada que conocía el verdadero significado del trabajo y del valor, y que veía en la figura del CEO solo a un niño mimado jugando con un legado que no le pertenecía. El aire en la sala se volvió eléctrico. La confianza de Leandro comenzó a flaquear ante aquel silencio inesperado y aquella mirada cortante. La sonrisa en su rostro se tornó forzada, una mueca de incomodidad. Los otros directores también sintieron el cambio en la atmósfera. La burla dio paso a una aprensión inexplicable. De repente, el viejo agricultor en el rincón de la sala ya no parecía tan inofensivo. Había una dignidad en él, una fuerza tranquila que comenzaba a imponerse sobre el lujo y la arrogancia del ambiente. Aquel no era el silencio de la derrota, era el silencio que precede al trueno, la calma antes de la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. La tensión se volvió casi insoportable. Cada segundo que pasaba sin una respuesta de Amador aumentaba el poder de su presencia. Controlaba la sala sin decir una sola palabra. Leandro, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó retomar las riendas con una última demostración de poder. Carraspeó, se ajustó la corbata y se preparó para zanjar el asunto con una frase displicente, para mostrar a todos que el silencio del viejo era irrelevante. Estaba a punto de cometer su error final, el error que sellaría su destino y el de todos en aquella sala. La trampa que él mismo había tendido estaba a punto de cerrarse sobre él.
La pregunta de Leandro aún resonaba en el ambiente. ¿O esta conversación le resulta un poco abstracta para su entendimiento? El destino de un imperio multimillonario, el futuro de miles de familias y el honor de un hombre estaban suspendidos en aquel momento, esperando la respuesta de un simple agricultor. Lo que nadie allí sabía era que la respuesta de Amador no vendría en palabras, sino en una acción que cambiaría el curso de la historia del imperio Aceite Dorado para siempre. La humillación estaba a punto de convertirse en una lección inolvidable. Sigue viendo para no perderte el instante exacto en que el cazador se convierte en la presa y el verdadero rey revela su corona. El silencio que siguió a la cruel pregunta de Leandro no estaba vacío. Era un silencio denso, palpable, cargado con el peso de décadas de historia no contada. Para los ejecutivos en la sala, era un silencio bochornoso, el tipo de pausa incómoda que se desea llenar con cualquier ruido. Se movían incómodos en sus sillas de cuero, intercambiando miradas furtivas, algunos con una pizca de lástima, otros con pura impaciencia. No comprendían la naturaleza de aquella quietud. Pensaban que era la vacilación de un hombre sencillo, perdido en un mundo que no era el suyo, pero para Amador Vega, aquel silencio era un territorio conocido. Era el silencio de la tierra antes de la lluvia, el silencio del olivar en la oscuridad de la noche, el silencio de la reflexión. Era el momento en que la semilla de la decisión, plantada por la humillación, comenzaba a germinar en su pecho. No estaba perdido, se estaba encontrando. En aquel instante suspendido en el tiempo, la mente de Amador viajó lejos de aquella fría sala. Recordó a su padre, un hombre de pocas palabras y manos gruesas como las suyas, que le enseñó que la tierra tiene memoria. Recordó las noches en que durmió a la intemperie para proteger los olivos jóvenes de la helada. Recordó el día en que reunió bajo la sombra de un roble centenario a un puñado de otros pequeños agricultores, todos ellos desacreditados y explotados, y les propuso un sueño: crear una cooperativa, donde la unión les daría fuerza y la calidad de su trabajo les daría dignidad. Les prometió que, mientras él viviera, el hombre del campo jamás sería tratado como un número, como una pieza desechable en un engranaje de beneficios. Y allí, en aquella sala de lujo, la promesa que hizo a sus compañeros estaba siendo rota de la forma más vil. Aquel silencio no era vacilación, era un juramento que se reafirmaba en su alma. Leandro Robles, por su parte, interpretó aquella pausa de una manera completamente diferente. En su mundo de acciones rápidas y resultados inmediatos, el silencio era sinónimo de debilidad, de incompetencia. Vio en el rostro sereno de Amador la confirmación de sus propias creencias. Aquel viejo era una reliquia, un fósil de una era pasada que no tenía cabida en su visión de futuro. Una sonrisa de superioridad se dibujó en sus labios. Se sentía un genio, un estratega que acababa de dar el jaque mate. Había humillado al símbolo del pasado, había demostrado su irrelevancia y ahora tenía el camino libre para consolidar su poder e implementar su proyecto revolucionario. La impaciencia comenzó a apoderarse de su satisfacción. Quería terminar con aquello de una vez, oficializar la votación e ir a celebrar con los otros directores el comienzo de una nueva era dorada para el imperio Aceite Dorado. Con un suspiro teatral de hastío, Leandro se ajustó su corbata de seda y se inclinó hacia el micrófono en el centro de la mesa. Decidió que era hora de terminar el espectáculo y dar el golpe de gracia. Su voz sonó alta y clara, cargada de una autoridad que él consideraba incuestionable. Dijo, dirigiéndose a todos, pero con la mirada fija en Amador: bueno, parece que la complejidad del asunto realmente ha escapado a la comprensión de algunos. La ausencia de una objeción fundamentada habla por sí misma. Creo que podemos considerarlo un consentimiento tácito. Hizo una pausa, saboreando el poder de aquel momento. La frase fue su error fatal. Al equiparar el silencio de Amador con el consentimiento, no solo le faltó al respeto, sino que también subestimó la profundidad de las raíces que él mismo intentaba cortar. Encendió la mecha sin saber que estaba sentado sobre un barril de pólvora. Inmediatamente después de su declaración, Leandro cogió el bolígrafo de plata que tenía delante. El gesto fue deliberado, teatral. Quitó el capuchón del bolígrafo con un clic audible y lo posicionó sobre el acta de la reunión, abierta en la página que oficializaría la aprobación del proyecto Omega. ¿Lo formalizamos entonces?, preguntó retóricamente con una sonrisa victoriosa. Aquel acto era el punto final, la firma que sellaría el destino de la empresa y de miles de pequeños productores. Para los ejecutivos, aquel clic del bolígrafo fue el sonido de la victoria, la señal de que el futuro que tanto deseaban había llegado.
Se relajaron en sus sillas, algunos ya intercambiando discretos apretones de manos por debajo de la mesa. La tensión parecía haberse disipado, reemplazada por una atmósfera de celebración, contenida. Lo que no sabían era que la verdadera tensión apenas comenzaba a construirse. Fue en ese preciso instante, con la punta del bolígrafo de Leandro a meros milímetros del papel, cuando Amador se movió. No fue un movimiento brusco ni airado. Fue un gesto lento, meditado y lleno de un profundo significado. Levantó sus dos manos con las palmas abiertas y las depositó suavemente sobre la superficie fría y pulida de la mesa. El sonido fue casi imperceptible, un suave toque de piel callosa contra la madera noble, pero el efecto fue inmediato y devastador para la arrogancia del ambiente. Aquel simple gesto de un hombre que posa las manos sobre la mesa antes de hablar contenía una autoridad natural e incuestionable. Era el gesto de un patriarca, de un juez, de un fundador que estaba a punto de poner orden en su propia casa. Todos los ojos, incluidos los de Leandro, se clavaron en aquellas manos. Aquellas manos contaban una historia que ninguna hoja de cálculo de beneficios podría expresar. Eran manos que habían arado la tierra, plantado olivos, podado ramas, recogido aceitunas y construido un imperio fruto a fruto. Eran la prueba viva del trabajo, la perseverancia y la honestidad. En aquel momento, en contraste con el bolígrafo de plata y los relojes de oro de los otros hombres, las manos de Amador se convirtieron en el centro de poder de la sala. Eran un recordatorio silencioso y poderoso del verdadero origen de toda aquella riqueza. La sonrisa de Leandro flaqueó, el bolígrafo detuvo su movimiento. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de algunos de los directores más antiguos, que de repente sintieron un vago recuerdo, una sensación de que algo terriblemente malo estaba sucediendo. El poder en la sala estaba cambiando sutilmente de manos. Después de posar las manos sobre la mesa, Amador finalmente levantó el rostro. La máscara de serenidad había caído, revelando una expresión de determinación implacable. Sus ojos, antes un pozo de paciencia, ahora ardían con una llama fría. No miró a Leandro. En su lugar, su mirada recorrió lentamente a cada uno de los directores presentes, como un general inspeccionando a sus tropas antes de una batalla decisiva. Los encaró uno por uno, y bajo el peso de aquella mirada, los hombres que minutos antes reían y se burlaban ahora desviaban la suya, súbitamente avergonzados, como niños pillados infraganti. Les hizo recordar sin decir una palabra que no eran solo ejecutivos, sino guardianes de un legado, y que estaban fracasando miserablemente en su misión. El giro que cambiará para siempre el destino del imperio aceite dorado está a punto de comenzar. El momento de la verdad se acerca y la lección que Amador les dará a todos será recordada por generaciones. Si no quieres perderte por nada el impactante desenlace de esta historia de justicia y honor, forma parte de nuestra comunidad ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publique la continuación. La justicia está en camino y no querrás quedarte fuera. Asegura tu sitio en primera fila para presenciar el momento en que la humildad pone a la arrogancia de rodillas. El silencio en la sala fue finalmente roto, pero no por una explosión de ira como todos esperaban. La voz de Amador sonó y era sorprendentemente tranquila. Era una voz grave, un poco ronca por el desuso en ambientes así, pero cargada con la resonancia de la verdad. No era alta, pero cortó el aire como una cuchilla afilada, silenciando incluso los pensamientos de los presentes. Dijo con una claridad y una dicción perfectas, que contrastaban brutalmente con la imagen de agricultor ignorante que Leandro había pintado. Una única palabra que hizo que el mundo de Leandro comenzara a desmoronarse. Dijo: «Espere». La palabra fue simple, pero dicha con tal autoridad que la mano de Leandro, que aún sostenía el bolígrafo sobre el papel, se congeló como si la hubiera alcanzado un rayo. La confusión se instaló en el rostro del CEO. Levantó la cabeza, genuinamente sorprendido. Aquello no formaba parte de su guión. Esperaba cualquier cosa, menos aquella calma y aquella orden. Por un momento se quedó sin palabras, su mente acelerada intentando procesar aquella interrupción inesperada. ¿Quién se creía que era ese viejo para darle una orden? Su arrogancia le impidió ver el peligro real, pero una pequeña semilla de duda fue plantada en su mente. Intentó recuperar el control, forzando una sonrisa desdeñosa. Preguntó con la voz un poco más alta de lo que pretendía: «¿Perdón? ¿Ha dicho usted algo?». Intentaba rebajarlo de nuevo, tratarlo como a un viejo senil que murmura solo, pero era demasiado tarde. Amador ya tenía la atención de todos en la sala. Ignorando por completo la pregunta de Leandro,
Amador continuó, su mirada aún recorriendo los rostros de los directores. Su siguiente frase no fue una acusación, sino una afirmación tranquila, casi profesoral. Dijo: el proyecto Omega, tal y como ha sido presentado, parece muy rentable. Cifras impresionantes, gráficos muy bien hechos. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Los directores se miraron confusos. ¿Era un elogio? ¿Estaba el viejo cediendo finalmente, reconociendo la superioridad del plan? Leandro se relajó un poco, una sonrisa de satisfacción volviendo a su rostro. Pensó que el viejo, después de su pequeño acto de rebeldía, solo iba a hacer una observación insignificante antes de rendirse. Estaba a punto de llevarse la mayor sorpresa de su vida. La pausa de Amador fue estratégica. Atrajo la atención de todos, creando una expectativa. Quería que escucharan con claridad no solo lo que iba a decir, sino lo que aquello significaba. No estaba allí para discutir hojas de cálculo o proyecciones de beneficios. Estaba allí para recordarles algo que habían olvidado, algo mucho más fundamental. Ya no era la víctima. Se había convertido en el director de aquella reunión. El poder se había transferido de forma silenciosa y definitiva. La atmósfera en la sala ahora era de pura anticipación. ¿Qué podría decir aquel viejo que parecía tan fuera de lugar que tuviera alguna relevancia frente a las cifras multimillonarias del proyecto Omega? La respuesta a esa pregunta sacudiría los cimientos de aquella empresa. Entonces, con la atención total e irrestricta de cada persona en la sala, Amador finalmente fijó su mirada en Leandro. El brillo en sus ojos no era de ira, sino de una profunda decepción, la decepción de un creador con su criatura rebelde, y pronunció la frase que sirvió como el primer toque de la campana fúnebre para la carrera de Leandro Robles. Dijo con la misma voz tranquila y controlada: el proyecto es impresionante, sí, pero tiene un pequeño problema. Es ilegal según los estatutos de esta empresa. La afirmación cayó en la sala como una bomba silenciosa, dejando un rastro de conmoción e incredulidad. ¿Ilegal? ¿Cómo era posible? Leandro había pasado meses con el equipo jurídico, asegurándose de que todo estuviera en conformidad. La semilla de la duda que había sido plantada comenzaba a brotar como una mala hierba en el jardín de certezas de Leandro. Al CEO se le desencajó la mandíbula. La palabra ilegal lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Balbuceó, intentando formular una respuesta, pero las palabras no salían. Murmuró: ¿y ilegal? ¿De qué está hablando? Eso es absurdo. Nuestros abogados lo han revisado todo. Su reacción fue de negación y furia. La idea de que aquel agricultor ignorante pudiera saber más sobre los estatutos de la empresa que su carísimo equipo jurídico era simplemente inconcebible, pero la confianza en la voz de Amador era desconcertante. No había vacilación, no había duda. Hablaba como alguien que no expresaba una opinión, sino que declaraba un hecho inmutable, una verdad escrita en piedra. El pánico comenzó a extenderse entre los otros directores. La palabra ilegal tiene un poder aterrador en el mundo corporativo. Miraron a Leandro esperando una respuesta contundente, una refutación que pusiera al viejo en su sitio. Pero al ver la confusión y la ira descontrolada en el rostro de su líder, empezaron a sentir miedo. ¿Y si el viejo tenía razón? ¿Y si estaban a punto de aprobar algo que podría costarles sus puestos, su reputación, quizás incluso su libertad? La alianza en torno a Leandro comenzó a fracturarse en ese preciso instante. La duda, una vez plantada, crecía rápidamente, envenenando la atmósfera de celebración. Amador permaneció en silencio, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara por completo. Observó el caos que su simple afirmación había creado. Veía el pánico en los ojos de los hombres que minutos antes se burlaban de él. Veía la arrogancia de Leandro transformarse en desesperación. No sentía placer en aquello, solo una profunda tristeza. No quería estar allí, no quería tener que hacer aquello, pero no le habían dado otra opción. Habían forzado la mano del fundador, y ahora tendría que recordarles de la manera más dura posible quién era él y cuál era la ley que gobernaba aquella casa. La semilla de la duda era ahora un árbol de pánico. La afirmación de Amador, es ilegal según los estatutos de esta empresa, flotaba en el aire, irrefutable en su simplicidad y aterradora en sus implicaciones. Leandro estaba paralizado, su mente buscando a toda prisa una respuesta, una grieta en la lógica del viejo, pero no encontraba nada. ¿Cómo podía saber aquel hombre semejante detalle? ¿Qué vendría a continuación? La respuesta a esa pregunta no solo decidiría el futuro del proyecto Omega, sino que revelaría una verdad tan impactante que haría que todos en aquella sala se replantearan todo lo que sabían sobre el poder, el respeto y sobre el humilde agricultor sentado al final de la mesa. El punto de inflexión había llegado,
y la historia nunca volvería a ser la misma. La palabra ilegal pendía en el aire de la sala de juntas como una sentencia de muerte. Leandro Robles, con el rostro pálido y los labios temblorosos, intentaba desesperadamente encontrar un fallo en la afirmación de Amador, una brecha en su lógica. Finalmente logró articular una respuesta. Su voz, una mezcla patética de furia e incredulidad, dijo, casi gritando, que aquello era un farol, una locura, que el departamento jurídico del Imperio Aceite Dorado era el mejor del país y que jamás dejaría pasar un detalle tan primario. Acusó a Amador de ser un viejo senil que intentaba obstaculizar el progreso con mentiras y delirios. Pero la calma de Amador era una muralla inquebrantable contra la que la histeria de Leandro se rompía en olas inútiles. El viejo agricultor no se inmutó. Simplemente esperó a que el CEO terminara su discurso desesperado, permitiendo que se hundiera aún más en su propio pánico. Cuando el silencio regresó, aún más pesado que antes, Amador volvió a hablar. Su voz tan serena como la de un profesor explicando una lección fundamental. Dijo, dirigiéndose a todos en la mesa, que Leandro tenía razón en confiar en sus abogados, pues eran, en efecto, muy competentes. Sin embargo, probablemente no se habían percatado de un detalle. Una cláusula pétrea, añadida a los estatutos originales de la cooperativa La Raíz Fuerte, mucho antes de que se convirtiera en el gigante Imperio Aceite Dorado. Una cláusula que él, Amador, se había asegurado de que jamás fuera eliminada. Entonces comenzó a recitar de memoria, con una precisión quirúrgica que heló la sangre de todos los presentes, el contenido de aquella regla olvidada. Parecía estar leyendo un documento invisible frente a él, su memoria intacta y afilada como un cuchillo. Explicó que el artículo 5, apartado tercero del Estatuto Social de la empresa, era conocido como la cláusula de la tierra. Narró cómo en la fundación de la cooperativa, él y los otros pequeños productores hicieron un pacto de sangre. Juraron que la organización siempre existiría para proteger al hombre del campo y no para explotarlo. La cláusula, por tanto, prohibía categóricamente que la junta directiva aprobara cualquier proyecto que, para aumentar el beneficio, implicara la sustitución forzosa de los cultivos tradicionales de los cooperativistas, o que creara dependencia de un único proveedor de insumos, protegiéndolos de monopolios. El proyecto Omega no solo infringía, sino que aniquilaba el espíritu y la letra de aquella cláusula. Era la definición exacta de la traición contra la que los fundadores se habían blindado. Mientras Amador hablaba, uno de los directores más veteranos, un hombre llamado Norberto, que llevaba en la empresa más de 30 años, comenzó a palidecer. Recordaba vagamente haber oído historias sobre aquella cláusula, leyendas sobre el fundador idealista que había puesto a los productores por encima del beneficio. Él, como todos los demás, creía que aquello era solo folclore, una historia bonita para el marketing de la empresa. Con manos temblorosas cogió su tableta y accedió a los archivos internos, buscando el documento original de fundación de la cooperativa. Los otros directores, al ver la acción de Norberto, hicieron lo mismo. El sonido de los dedos tecleando frenéticamente en las pantallas fue el único ruido en la sala, una búsqueda desesperada de la verdad que estaba siendo revelada ante sus ojos. Leandro Robles observaba la escena con un horror creciente. Gritó que era irrelevante, que los estatutos antiguos podían modificarse, que la decisión de la mayoría del consejo era soberana. Fue entonces cuando Amador asestó el segundo golpe, aún más devastador que el primero. Dijo, con la misma calma mortal, que la cláusula de la tierra tenía una protección adicional. Solo podía ser modificada o derogada con el voto unánime de todos los miembros del consejo fundador original que aún vivieran, o de sus herederos directos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos sabían que la mayoría de los fundadores ya habían fallecido, y sus hijos habían vendido sus participaciones hacía mucho tiempo. La pregunta que flotaba en el aire, en la mente de todos, era la misma. ¿Cómo podía aquel viejo agricultor saber todo aquello con tanta certeza? Fue entonces cuando el director Norberto encontró el documento. Sus ojos se abrieron como platos y un sonido de asombro escapó de sus labios. Levantó el rostro de la tableta, su mirada fija en Amador, una expresión de reverencia y pavor apoderándose de sus facciones. Dijo con la voz entrecortada que era verdad. El artículo 5, apartado tercero, estaba allí, exactamente como el anciano lo había recitado, y la protección de unanimidad también. Luego miró la lista de fundadores al final del documento, nombres que eran solo leyendas para la nueva generación, y en la parte superior de la lista, con el título de primer presidente e idealizador, había un nombre que hizo que el corazón de Leandro se detuviera. El nombre era Amador Vega.
El shock en la sala fue como una onda expansiva, derribando la arrogancia y la soberbia de todos los presentes. El rompecabezas finalmente encajó. El humilde agricultor, el representante de los productores, el hombre del que se habían burlado y al que habían despreciado, era una leyenda viva. No era un obstáculo, era el cimiento. Leandro Robles sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente se negaba a aceptar la realidad. Balbuceó incrédulo que no podía ser, que Amador Vega se había retirado hacía décadas, que vivía recluido en su finca y ya no tenía ningún poder. Se estaba aferrando a los últimos restos de su mundo, que se desmoronaba a su alrededor. Amador, entonces, decidió que era hora de acabar con cualquier duda. Se levantó y su figura sencilla pareció crecer, llenando la sala con una autoridad que ningún traje caro podría conferir. Dijo, su voz resonando ahora con el poder incuestionable de un rey que retoma su trono. Me aparté de la presidencia, Leandro, pero nunca me aparté de mi empresa. Entonces, reveló la verdad final, la pieza que faltaba para completar la aniquilación de Leandro. Explicó que a lo largo de los años nunca había vendido una sola acción. Al contrario, había usado los dividendos para comprar silenciosamente las participaciones de otros socios que se marcharon. Concluyó, mirando directamente a los ojos aterrorizados del CEO. No soy solo un fundador. Soy el accionista mayoritario anónimo de esta compañía, con el 62% del capital. La revelación cayó como una bomba atómica, 62%. El número era tan absurdo, tan aplastante, que dejó a todos sin aliento. El hombre al que habían humillado no era solo una figura histórica, era, a todos los efectos, el dueño absoluto de todo, el dueño de sus empleos, de sus salarios, de sus futuros. La carrera de Leandro Robles no solo estaba en peligro, se había acabado. El silencio que siguió fue el silencio de la muerte, el silencio del fin de una era. Los directores que antes apoyaban ciegamente a su líder, ahora lo miraban con desprecio, como si fuera un necio irresponsable que había provocado la ira de un dios dormido. Se apartaron de él, física y metafóricamente, intentando salvarse del naufragio que había causado. Leandro se desplomó en su silla, su arrogancia finalmente rota, reemplazada por una desesperación vacía. Ya no tenía argumentos, ni poder, ni nada. Era un rey depuesto, un emperador desnudo. Solo miraba fijamente al viejo agricultor, al hombre que intentó destruir, y veía en sus ojos no la ira ni el triunfo, sino una profunda tristeza. Amador no estaba feliz. Sentía solo el dolor de ver en qué se había convertido su creación, el dolor de tener que intervenir tan drásticamente para salvar el alma de su legado. La victoria para él tenía el sabor amargo del fracaso, el fracaso de no haber logrado transmitir sus valores a la nueva generación que él mismo había puesto en el poder. Amador entonces comenzó a caminar. Sus pasos lentos y firmes resonaban en la sala silenciosa. Rodeó la larga mesa, pasando junto a cada uno de los directores que inclinaban la cabeza a su paso como súbditos ante su soberano. No se detuvo hasta llegar a la cabecera de la mesa, el lugar de honor, el lugar de poder que Leandro ocupaba minutos antes. No se sentó. Permaneció de pie junto a la silla vacía y los miró a todos. Era la hora de la lección final, era la hora de recoger la justicia, era hora de restaurar el orden en el mundo que él había creado. Comenzó a hablar y sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una sabiduría que ningún MBA podría enseñar. Dijo que el mayor error de Leandro no fue el proyecto Omega en sí, sino su filosofía. Explicó que Leandro veía el imperio Aceite Dorado como una máquina de hacer dinero, cuando en realidad era una comunidad de personas. Habló de que la confianza de un pequeño agricultor, el sudor de un jornalero, la calidad de una aceituna recogida con amor eran los activos más valiosos de la empresa y que no aparecían en ninguna hoja de cálculo de beneficios. Dijo que la codicia de Leandro lo había vuelto ciego a lo que realmente importaba, y un hombre ciego no puede guiar a otros por el camino correcto. La voz de Amador era la voz de la propia tierra, antigua y sabia. Dijo que la verdadera fuerza de un árbol no está en sus ramas más altas, que se exhiben al cielo, sino en sus raíces, que se aferran silenciosamente a la tierra y la nutren. Dijo que Leandro, en su afán de crecer rápido, intentó cortar las raíces del imperio Aceite Dorado y al hacerlo, condenó al árbol entero a morir. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del joven CEO. Los otros directores escuchaban en un silencio respetuoso, absorbiendo la lección, comprendiendo finalmente la profundidad de su propio error al seguir ciegamente a un líder sin alma.
Después de explicar la filosofía que debía guiar a la empresa, Amador finalmente se dirigió a Leandro. No levantó la voz, no lo insultó. Pronunció la sentencia con la calma de un juez que aplica una ley inevitable. Dijo: un hombre que no respeta las raíces no merece recoger los frutos. Usted no entiende nuestro negocio, Leandro. Usted no entiende a nuestra gente. Y por lo tanto usted ya no puede formar parte de esta casa. Hizo una pequeña pausa antes de concluir con una simplicidad demoledora. Considérese despedido, con efecto inmediato. La frase, dicha sin ira, fue la más poderosa y definitiva de toda la reunión. La verdadera fuerza está en las raíces, en la humildad y en el respeto por nuestra historia. Si este viaje de justicia y honor ha tocado tu corazón y te ha enseñado una valiosa lección, no te guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con todos los que necesitan recordar lo que de verdad importa en la vida. Ayuda a difundir la lección de Amador para que pueda inspirar a más personas a valorar sus orígenes y a tratar a todos con la dignidad que merecen. Sé tú también una semilla del bien. Difunde este mensaje. Tras el despido, Amador se volvió hacia el resto del consejo, cuyos rostros mostraban una mezcla de miedo y alivio. Los miró con severidad, pero también con una pizca de esperanza. Dijo que la reunión había terminado, pero que el trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. Luego los convocó a una nueva reunión, pero no allí, en aquella torre de cristal. Los convocó para el día siguiente, a las 7 de la mañana, en su finca. Dijo que quería que olieran la tierra, que vieran el sol nacer sobre el olivar, que tomaran un café de verdad, hecho al momento. Quería que recordaran de dónde había empezado todo, para que pudieran decidir juntos hacia dónde irían a continuación. Antes de irse, Amador se acercó a la máquina de café de cápsulas. Cogió una de las pequeñas cápsulas de plástico y aluminio. La miró con una expresión de profunda tristeza, como si mirara un símbolo de todo lo que estaba mal, y se la guardó en el bolsillo de su camisa. Fue un gesto silencioso, pero que lo decía todo. Se llevaba consigo la prueba de la desviación, el símbolo del alma que se había perdido y que ahora estaba decidido a reencontrar. No dijo una palabra más. Simplemente dio la espalda a aquella sala de lujo y a los hombres que habían perdido el rumbo. Caminó hacia la puerta con sus pasos lentos y firmes. Al pasar junto a Leandro, que seguía sentado, paralizado, un hombre roto, Amador no le dirigió la mirada. No había nada más que decir. La lección había sido impartida. La justicia se había hecho. Abrió la puerta y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de reflexión y arrepentimiento. No miró hacia atrás. Su lugar no estaba allí, en ese mundo de apariencias y cifras frías. Su lugar estaba donde el corazón de la empresa aún latía, en la tierra fértil, bajo el sol de la mañana. Al salir del ascensor y cruzar el vestíbulo de mármol, Amador ya no era el agricultor humilde y fuera de lugar que había llegado horas antes. Todavía llevaba la misma ropa sencilla, las mismas botas gastadas, pero ahora los guardias de seguridad y la recepcionista lo miraban de otra manera. No sabían exactamente qué había pasado allá arriba, pero sentían el aura de poder y autoridad que emanaba de él. Veían por primera vez no su ropa, sino al hombre. Veían al rey que acababa de reclamar su reino. Mientras caminaba por la acera de la concurrida avenida, en medio del ruido de la gran ciudad, Amador sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. No había buscado aquel enfrentamiento, pero no huyó de él. Cumplió la promesa que le hizo a su padre y a sus compañeros. Protegió su legado. Miró al horizonte, más allá de los edificios grises, y en su mente ya veía el verde de sus olivares, el verdadero castillo donde un rey podía finalmente descansar. La cosecha de aquel día no fue de aceitunas, sino de algo mucho más valioso, la cosecha de la justicia, y fue abundante. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.